Vamos a platicar un poco de la palabra de nuestro Dios, la cual, amados hermanos, a cada momento nos invita a nuestra santificación, ¿verdad? Cuando lavamos, hermanos, dice que el que esté limpio, límpiese más. Entonces esa es una recomendación que le hace a la iglesia, hermanos. A la iglesia, a nosotros, que somos limpios, dice, ahora límpiense más. Bien, hermanos, para comenzar con este tema, quiero invitarlos a abrir el libro de Josué. El libro de Josué, uno de los libros históricos. En el capítulo 24, vamos a leer, hermanos, del versículo 14 al versículo 16. ¿Estamos ahí, hermanos? Bien, vamos a leerlo. Josué 24, del versículo 14 al versículo 16. Dice así, hermanos: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová servir a otros dioses. Amén. Siéntense, hermanos. Muchas gracias. Qué claridoso fue Josué con todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Con una claridad, hermanos, de la cual podemos distinguir el carácter de este hombre. Y ahí ponen un parteaguas, que después de todo lo que habían hecho, dice, allá de la otra parte del río, todavía nuestros padres, dice, los que vivían en Egipto, servían a los dioses de Egipto. Pero aquí dice, va a haber un parteaguas diferente. Y aquí va a haber un punto esencial en el pueblo de Israel donde les dice: si ustedes quieren servir a otros dioses ajenos que no sea Jehová, váyanse. Pero yo y mi casa, ¿qué, hermanos? Serviremos. Y cuando leemos toda esta palabra, hermanos, hablamos de un líder, ¿verdad? De un líder nato. Que no es por expulsarlos ni dejarlos, sino que también invita a todos aquellos líderes de casas a decir: yo y mi casa también serviremos a Jehová. Y con esa convicción también le dicen. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Y ahí, amados hermanos, las cosas iban bien. ¿Verdad que sí? ¿O no, hermanos? Las cosas iban bien porque ya el Señor los había sacado de Egipto. Alguna generación también ya se había quedado ahí, donde el último era Moisés y también quedó. Y entraba esa generación, ¿verdad? Esa generación que también, hermanos, al paso de esos días o años que pasaron más bien en el desierto, se fue purificando y hasta que llegaron. Como un líder, hermanos, Josué, y como una mano derecha también muy fuerte que tenía a otro hombre llamado. ¿Cómo, hermanos? Caleb. Siempre, ¿verdad?, el apoyo. Pero hoy, amados hermanos, no vamos a hablar exactamente de Josué ni de Caleb, sino del pueblo de Israel. Porque a pesar de que ellos habían dicho: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses,
Lo habían dicho, hermanos, pero ¿qué creen que hicieron? ¿Qué creen que hicieron, hermanos? Y entonces de ahí, hermanos, entra un periodo de los jueces. ¿Y el pueblo de Israel no sirvió a otros dioses? Sí sirvió a otros dioses. Y se repetía ese círculo vicioso, ¿verdad? Quizá. De que ellos sentían y tenían la protección, y tienen también, hermanos, ¿por qué no decirlo?, la protección de nuestro Dios, de tal manera que cuando aquel pueblo los ahogaba y los subyugaba, ellos pedían a Dios que les mandara, ¿qué, hermanos? Un juez, un líder que los libertara de toda aquella presión que los pueblos extranjeros les hacían, o idólatras les hacían, y Dios levantaba a un juez y libertaba al pueblo. Y así, amados hermanos, fue la historia de los jueces. Cada historia de cada juez fue muy particular, pero así era en ese círculo. Posteriormente, amados hermanos, hay una etapa diferente, ¿verdad?, a lo de los jueces, que fue la de ¿cuál, hermanos? ¿Quién ahora iba a poder gobernar toda esa tierra? Los reyes. ¿Y el primero cómo se llamó? ¿Qué característica tenía Saúl? Era alto. Dice que el más alto de los de Israel le llegaba como al hombro, ¿verdad? Posteriormente nosotros vemos cómo aquel Saúl que fue levantado de la tribu pequeña de Benjamín, después él fue adulterándose poco a poco de tal manera que se fue degradando. Y vemos, amados hermanos, que él ya no consultaba a Dios, ¿verdad? Porque en su desesperación de lo malo que hacía Dios ni le contestaba, ni había profeta que le hablara. Y se fue a ver a qué, hermanos? Espíritus, ¿verdad? Inmundos. ¿Había caído ya ese rey? En la desesperación también, porque a lo mejor él pensaba que se hacía tarde, él hizo los holocaustos y le tocaba al rey. ¿A quién le tocaba, hermano Ángel? Al sacerdote. Gracias, hermanos. Pero aquí dice todavía en Josué, no pensemos, ¿verdad? Y no vayamos a pensar que nosotros serviremos a otros dioses antes. Pero ¿por qué entonces, ya estando amonestados, amados hermanos, reconvenidos, por qué tenían esa tendencia? ¿Qué hacía, hermanos? Es sorprendente. Es sorprendente cómo Dios sí dice que lo sacó con brazo fuerte, ¿verdad? Y extendido. ¿Y cómo es posible que ellos vayan en pos de otros dioses? A mí, hermanos, no me cabe en la cabeza pensarlo. ¿Cómo es que habían ido? Si ellos ahí, hermanos, habían visto cómo Dios los libraba. Y cuando ellos pedían a Dios, ahí mismo les contestaba. Actualmente, hermanos, ¿Dios nos contesta? ¿Verdad que sí? Sí, hermanos, sí nos contesta. Vamos a seguir, hermanos, porque vamos a analizar lo que es el pueblo de Israel. Pero aunque hubo muchos reyes, ustedes saben de la división que hubo entre ¿quién y quién, hermanos? Entre Roboam y Jeroboam. Pero Roboam venía de la línea ¿de quién? De David, ¿verdad? De Salomón. Y Jeroboam ya no. De tal manera que esto ya lo hemos platicado y ustedes ya lo saben. De que Jeroboam se fue al reino del norte, el cual se llamaba, o se pusieron ellos, Israel, ¿verdad? Y en el sur quedaron esas dos tribus, la cual se pusieron, o se llamaban, Judá. Y en el norte reinaba Jeroboam, y en el sur reinaba Roboam. Y de allí, amados hermanos, cada reino tenía reyes y reyes y reyes. Pero el reino
reino también de Roboam, que viene de la línea de David, venían sucediéndose, ¿verdad? Era descendencia, era la línea de David. Y llegamos, amados hermanos, a un rey que se llamó Josías. ¿Quién recuerda a Josías? ¿Quién lo ha leído, hermanos, esa parte de Josías? 8 años. Ah, los 8 años fue rey de qué? De Judá. Y dice que él desde pequeño trabajó y tenía un celo, ¿verdad? Y a esa edad tan propia de 8 años, él ya distinguía. Y decía lo que no le convenía también al pueblo, de tal manera que él combatió toda la idolatría. ¿Y qué pasó, hermanos? Todo lo que fue la idolatría se fue, inclusive, amados hermanos, hasta también dice por el templo, llegó a embellecerlo. Y este rey también tuvo hijos. Y hubo un hijo de él que se llamó Eliasim, mejor conocido como Joacim. ¿Sí lo recordamos? Joacim, hermanos, significa Jehová suscita. Y vamos a leer, hermanos, porque cuando reina Joacim, se llega a una profecía de lo que ya los profetas venían, como pasó con aquel Saúl que se venía degradando, hermanos. Ya los profetas veían, visualizaban cómo iba también Israel en eso, y profetizaban y decían, es que Israel se va a ir de esclavo, va a ser desolado Israel. Pero también Judá, el reino de Judá, va a pasar por lo mismo. Pero no van a ser 2 naciones. A Israel lo va a avasallar otra nación diferente que a la de Judá. Y la de Judá, hermanos, una nación muy fuerte que se levantó como un reino y un imperio que se llamó Babilonia. De tal manera, amados hermanos, que vamos a analizar entonces a Joacim. ¿Cómo es que aparece en la palabra de nuestro Dios? Y también, hermanos, ¿cómo es que muere? ¿Cómo es que él tenía un legado y una práctica de su padre tan bonita y por qué no siguió lo mismo de su papá? Como nosotros a veces decimos coloquialmente. ¿Por qué entonces, amados hermanos, nuestro Dios nos ha dicho y desde el principio el pueblo de Israel decía, no vamos nosotros a caer en pecado, porque servir a Dios, amados hermanos, es vivir puramente? Nada de pecado. Y decía así entonces, ¿cómo es que se pasó? ¿Cómo de tener ese buen ejemplo de Josías, él pasó? Y dice, vamos a poder leer, hermanos, que este rey hizo lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Quiero invitarlos, amados hermanos, a abrir en el libro de Crónicas, en el capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Vamos a tener una lectura, hermanos. Vamos a tener algunas lecturas, pues no tan largas, pero pues que sí me gustaría que me acompañen, hermanos. Yo sé que ya hace frío, que ya queramos estar calientitos, pero vamos a hacer este esfuerzo. ¿Sí, hermanos? Muchas gracias, hermanos. Vamos a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 36, del versículo 1 al versículo 8. Vamos a leerlo de forma alternada. Voy a comenzar yo y así sucesivamente y nos reunimos en el versículo 8. Entonces, el pueblo de la tierra tomó a Joachás, hijo de Josías, e hicieronle rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joachás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra en 100 talentos de plata y 1 de oro. Y constituyó el rey de Egipto a su hermano Eliasim por rey sobre Judá en Jerusalén, y mudóle el nombre de Joacim
25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo en ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atado con cadenas lo llevó a Babilonia. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los vasos de la casa de Jehová y púsolos en su templo en Babilonia. Los demás de los hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, he aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joacim su hijo. Amén. Allí, hermanos, vámonos al segundo libro de Reyes, por favor. Voy a aprovechar su posición. Segundo libro de Reyes en el capítulo 24. Porque si nosotros vemos, Crónicas nos manda al libro de los Reyes, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos allá y vamos a leer segundo libro de Reyes, capítulo 24, del 1 al 6. De la misma forma, hermanos, de forma alternada. En su tiempo subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, al cual sirvió Joacim 3 años, volviéndose luego y se rebeló contra él. Jehová entero envió contra él tropas de caldeos, y tropas de sirios, y tropas de moabitas, y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que le había dado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por dicho de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés, conforme a todo lo que hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues hinchió a Jerusalén de sangre inocente, Jehová por tanto no quiso perdonar. Lo demás de los hechos de Joacim y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joacim su hijo. Amén. Siéntense, hermanos. Aquí vemos, amados hermanos, cómo aparece Joacim, ¿verdad? En la palabra de nuestro Dios, y aparece como de linaje, ¿verdad? De los que vienen reinando en Judá. Pero dice aquí, hermanos, que hizo lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Si bien, entonces Eliacim, después se cambió su nombre al nombre de Joacim, ¿verdad? Porque cuando entonces hablemos de Eliacim y Joacim, vamos a entender que es la misma persona. Dice que él cuando comenzó a reinar era de 25 años. ¿Quién tiene 25 años de nuestros jóvenes? ¿Quién tiene de 25? ¿Nadie, hermanos? ¿Ya todos pasamos? ¿Sí? Bien, hermanos. Pues él era muy joven para reinar, ¿verdad? Su papá de él, a los 8 años, como bien lo han dicho ustedes, empezó a reinar. Pero qué ordenada vida tenía Josías. Pero cuando leemos entonces lo de Joacim, decimos, no concuerda, ¿verdad? Como que pareciera él que él viniera de otra línea. Como que su educación que él tuvo, como que no era lo mismo, como que no concordaba. Como que la educación que le había dado Josías, como que no concordaba, ¿verdad?, con sus hechos que él hablaba, o que él hacía. Dice explícitamente, e hizo lo malo en ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él el rey, les digo, hermanos, y en ese imperio que se estaba levantando y que ya era súper fuerte. Porque con todo lo que había, amados hermanos, y cómo se venía degradando, quizá de forma sí lo tenía Josías, pero a lo mejor o así con sus conductas ya iba degradándose ahí el reino. Y dice que entonces subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atado con cadenas lo llevó a Babilonia. Y
Y también llevó Nabucodonosor a Babilonia los vasos de la casa de Jehová y púsolos en su templo, Babilonia. Y nos quedamos pensando, hermanos, ¿qué necesidad era que Joacim hiciera lo que los demás pueblos hacían? Sangre inocente. ¿Era lo que los demás pueblos hacían en sus sacrificios? ¿Sí o no, hermanos? Nosotros acá vemos después en el libro de las Crónicas que también dice pecados de Manasés conforme a todo lo que hizo. ¿Qué hacía Manasés, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios, y nosotros vamos a seguir leyendo, que Manasés pues daba holocaustos a los dioses paganos, pero con los niños pequeños los hacía pasar por fuego. Había sacrificio. ¿Qué es esta inclinación, amados hermanos, como para hacer aquellos que ellos bien sabían que Dios no lo permitía? Pero en un principio nosotros vemos que a Josué, todo aquel pueblo decía, no serviremos a otros dioses. Y Josué bien claro, la postura era, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y los otros refrendaron esa misma, ¿verdad? Y adoptaron la premisa, y así era la fe. Pero cuando llegamos entonces a los jueces vemos una degradación. Y luego aquí también, amados hermanos, el pueblo de Israel, lo que pasaba. ¿Vendría un castigo? Sí, ¿verdad? Nosotros luego vemos todas las promesas de aquellos dos montes donde estaban el pueblo, y uno era las bendiciones y otro era ¿qué, hermanos? Digo, dentro de nosotros, ¿qué es lo que queremos, hermanos? Pues las bendiciones. Y si queremos las bendiciones, entonces también debemos de ¿qué, hermanos? De hacer las cosas que son buenas delante de nuestro Dios. Qué importante, amados hermanos, es nuestra relación, nuestra intimidad también que nosotros tenemos con nuestro Dios. ¿Cómo fue aquellos reyes que su oído fue para escuchar las doctrinas de otros pueblos paganos? ¿Cómo fue inclinado su oído de los reyes también para después hacer todas estas cosas? Como que ese celo ya no era propio de ellos. Pero ¿cómo pasa eso, hermanos? Se deja de escudriñar, ¿verdad? Todavía dice Isaías cuando les profetizaba, a la ley y al testimonio, si alguno hablare no conforme a esto, es ¿por qué? Porque no les ha amanecido. Pero antes una profecía les había dicho, tengan cuidado, porque habrá cosas que los quitarán y las bendiciones que son para ustedes pues a lo mejor no las tendrán porque se irán en pos de dioses ajenos. Si nosotros leemos también, amados hermanos, de Joacim, cuando Babilonia acercó la tierra de Jerusalén, aquella ciudad, nosotros vemos que iban jóvenes principales, ¿verdad? También. Y dentro de ellos iba un joven que se llamaba Daniel. Y otros 3 jóvenes que se llamaban, ¿cómo, hermanos? Misael, Azarías y Ananías. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo les pusieron después, hermanos? Sadrach, Mesach, Abednego. Y digo, hermanos, ellos estando allí dejaron la doctrina. No. Y ellos que de alguna manera, si nosotros vemos de forma muy humana, quizá andaban nadando contracorriente, como decimos, pero ¿se dejaron llevar? No. Y es que, hermanos, de eso se trata lo que dice Josué, de esa firmeza. Yo y mi casa serviremos a Jehová.
¿Cómo terminó Joacim? ¿Cómo creen ustedes que haya terminado Joacim? Vámonos a Jeremías, hermanos, capítulo 22. Una profecía, hermanos. Dice así, Jeremías capítulo 22, versículo 18. Por tanto, así ha dicho Jehová, de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán, diciendo, ay, hermano mío, y ay, hermana, ni lo lamentarán, diciendo, ay, Señor, ay, su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, y arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Cuando nosotros, amados hermanos, vemos también ese versículo profético de que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos cómo estaba situado también, que dentro de esa ciudad de Jerusalén estaba el templo edificado a nuestro Dios, y en el templo de Sión estaba la casa del rey. Y él dice, fue echado como en sepultura de asno, pero afuera, dentro de terrenos espirituales, no. Por hacer lo malo delante de los ojos de nuestro Dios. Si nosotros, amados hermanos, seguimos leyendo los reyes que después le siguieron a Joacim, que ya fueron muy pocos, en realidad creo que fueron 2. El último fue Sedechías, o Sedequías. Dice la palabra de nuestro Dios que él también, y cuando les mandaban para que se arrepintiesen aquellos seres, ¿qué creen que hacía Sedechías y todo aquel pueblo? Ya se burlaban de ellos. Se burlaban, no les hacían caso. Ustedes pueden leer en el último capítulo del segundo libro de Crónicas y segundo libro de Reyes, y vamos a ver en Reyes, amados hermanos, en ese último capítulo, cómo termina Sedechías, porque no quiso atender también al llamado de nuestro Dios. Y a Sedechías dice que aquel rey de Babilonia lo llevó, y enfrente de él dice que le quitó la cabeza a sus hijos, enfrente de ese mismo rey, y a él lo llevó encadenado, pero le había quitado los ojos. Hermanos, eran castigos en ese tiempo, porque otros reinos los estaban cercando y además, pues los querían subyugar. Y Sedechías fue el último rey de Judá. Digo, amados hermanos, las bendiciones que nosotros tenemos son muchas y son muy amplias. Quiero leer antes con todos ustedes un salmo que es el número 137, que dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, y acordándonos de Sión. Sobre los sauces de en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los himnos de Sión. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom en el día de Jerusalén, quienes decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia destruida. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, bienaventurado el que tomara
y estrellar a tus niños contra las piedras. Una vez cautivo, amados hermanos, el pueblo de Judá se acordaban de cómo estaban ellos, pero se acordaban ya con un arrepentimiento, decían aquellos que los llevaban cautivos: cántenos esos cantos que ustedes entonaban en Sión. Dicen: no, con esa no podemos. Dice: si yo no me acordare, dando a entender también, amados hermanos, de acordarnos de todo aquel ya doctrina pura que es de nuestro Dios, donde quiera que estemos. Que nosotros siempre, hermanos, digamos con alegría que somos hijos de nuestro Dios. Y que tengamos, amados hermanos, la conciencia, el conocimiento de nuestro saber, de lo que nosotros practicamos, y que lo hagamos con alegría. Porque eso a Dios lo agrada. Y eso es hacer delante de nuestro Dios el bien. Que Dios nos bendiga a todos, amados hermanos. Paz a vosotros.